En este video lo que voy a mostrar son una serie de datos que dan la CDC de Estados Unidos, la CDC de Italia y compararlos con los datos que obtuvimos de China, con distintos trabajos de la Organización Mundial de la Salud y otros reportes que hubieron, para ver las estadísticas de esta enfermedad, el porcentaje de mortalidad, cuánta gente hospitaliza, cómo afecta según la edad y demás datos. Lo primero que voy a hablar es de el reporte o el trabajo que entrega la CDC de Estados Unidos de un estudio que hizo entre el 12 de febrero y el 16 de marzo de 2020 de alrededor de 4.000 y pico de pacientes enfermos por Corona 2019. En donde en este trabajo uno de los datos que me pareció más importante mostrar y que no estaban en otros trabajos que he leído es este, donde te entregan un gráfico de, según la edad, qué porcentaje de personas enfermas en esa edad termina hospitalizada en cuidados intensivos o fallecidas. Donde si vemos a grandes rasgos, la tendencia general que vimos en China se mantiene, en donde poblaciones de mayor edad tienen un mayor riesgo de terminar hospitalizadas en cuidados intensivos o fallecidas respecto a personas de menor edad. Y bueno, si vamos analizando por cada uno de los rangos de edad, vemos que en los pacientes de entre 0 y 19 años que sufrieron la enfermedad COVID-19, vemos que solamente el 2% termina hospitalizados. Y no hay un solo paciente que haya de este rango de edad que haya terminado en cuidados intensivos o fallecido. Esto marca lo que marca absolutamente todos los reportes y todos los trabajos hasta ahora. La gente menor a 20 años prácticamente no tiene problemas a nivel síntomas con la enfermedad, pero muy probablemente estas personas puedan tener el virus en su cuerpo, pero no presenten síntomas o presenten síntomas muy leves. Entonces, estas personas quizás sean los carriers o el vehículo que utiliza el virus para llegar a otras poblaciones de riesgo que sí pueden verse muy afectadas por la enfermedad. Y que hay trabajos que describen un poco eso y más adelante en otro video probablemente hable un poco de eso. Después tenemos el rango de 20 a 44 años, un salto tremendo en el porcentaje de hospitalizaciones que hace, donde personas de 20 a 44 años, que son personas jóvenes, la mayoría de ellas supongo que personas sanas, y hay un salto de hospitalizaciones del 2 al 17% con el cambio de edad. Y después, en este rango de edad, el 3% termina en cuidados intensivos y el 0,15% termina muriendo. Este rango, que sería el de las personas jóvenes, si bien la mayoría no muere, esta enfermedad genera la hospitalización del 17% y el 3% de ellos termina en cuidados intensivos. O sea, las personas jóvenes no son inmunes a este virus. Las personas jóvenes tienen una probabilidad de morir bastante baja, pero a un porcentaje importante los hospitaliza. O sea, 17% no es para nada despreciable. Esto no es el resfriado que me agarré el otro día y 2 días con mocos y chao. O sea, hay un porcentaje importante que tenemos hospitalizado y hay un porcentaje que no es despreciable que termina en cuidados intensivos con un intubado con un respirador artificial. Entonces, esa de los jóvenes son inmunes, yo no iría tanto por ahí, no me parece para nada correcto. Tienen que cuidarse también, su probabilidad de morir es poca, pero son susceptibles a la enfermedad. Después de 45 a 54 años, vemos un salto no tan extremo como el de este rango de edad a este, pero hay un salto de 17 a 25% de hospitalizaciones. Después, alrededor del 8% termina en cuidados intensivos, un porcentaje bastante alto. Que vos tengas 8% de personas que tengan que ser intubadas y tengan que ponerse un respirador artificial en este rango de edad es mucho. Y si tu sistema de salud colapsa, la mayoría de las personas que necesitan un respirador artificial van a morir, porque no lo van a tener. Ese es el tema con esta enfermedad, que hace que mucha gente requiera un respirador y no va a haber suficientes si esto se descontrola. Su probabilidad de morir sigue siendo relativamente baja, pero bueno, es lo mismo. Si sumamos estos dos, 25 y 8, te da 33%. Sí, 33% de personas que contraen esta enfermedad COVID-19 y tienen entre 45 y 54 años y terminan hospitalizadas
o terminan en cuidados intensivos. Es mucho eso. Acá claramente esta población es altamente susceptible a la enfermedad. Después de este rango de edad a 55 a 64 años, vemos que el porcentaje de hospitalizaciones prácticamente no sube. El porcentaje de personas que terminan en cuidados intensivos también prácticamente no sube, pero sube el porcentaje de muertes a un 2%. Les recuerdo que para tener un punto de comparación, la gripe común mata al 0,1% de las personas que infectan. Para tener un punto de comparación, 2% no es absolutamente nada despreciable en porcentaje de mortalidad. Y después, si pasamos al rango de 65 a 74 años, vemos que hay un salto de vuelta importante en el número de hospitalizaciones. Salta también el número de personas que terminan, el porcentaje de personas que terminan en cuidados intensivos, y hay también un aumento de casi se duplica el porcentaje de mortalidad. Por eso se dice que a partir de acá todas estas poblaciones son altamente susceptibles y se los hizo quedar en casa primero que todos en la cuarentena, al menos en Argentina y en el resto de países también. Donde acá ya, si sumamos estas tres barritas que son las personas o que terminan hospitalizadas o que terminan en cuidados intensivos o fallecidas, nos termina dando como 36, 46, 49, 50, como 53% de las personas entre 65 y 74 que contraigan la enfermedad van a terminar hospitalizadas o en cuidados intensivos o fallecidas. 56%, es muchísimo eso. En 65 años, hoy en día, no es una persona, un anciano total. 65 años es alguien capaz que está trabajando y está bien y capaz que hace deporte o va al gimnasio. Hoy en día, 65 años no es una persona, un anciano a punto de morir. Y esta enfermedad, el 56% lo va a hacer mínimo que se hospitalice y puede tener consecuencias peores también. Después, en el rango de 75 a 84 vemos un salto también en el número de hospitalizaciones. Hay un salto también importante en el porcentaje de personas que terminan necesitando un respirador y terminan en cuidados intensivos. Y se duplica de vuelta el porcentaje de mortalidad. Y nada, lo mismo que aclaré antes. Es un porcentaje de personas que requiere cuidados intensivos demasiado alto. 20%, si sumamos estos tres, acá te termina dando 64, 74, alrededor del 71% de las personas entre 75 y 84 que contraigan la enfermedad van a terminar desde hospitalizadas a todas las cosas más graves que estuve diciendo. 71%, o sea, si te agarra y tenés entre 75 y 84, tenés más chances de que termines en un hospital que te agarre una versión leve. Y con 65 a 74, lo mismo. Si sumamos estos tres, daba 56%. O sea, si estás en ese rango de edad y te agarra, tenés más chance de terminar en un hospital que te agarre la versión leve o moderada de la enfermedad. Y bueno, después de las personas de más de 85 años, vemos que vuelve a saltar el porcentaje de hospitalizaciones y se mantiene constante, baja un poco el porcentaje de personas en cuidados intensivos y aumenta mucho el porcentaje de personas que terminan falleciendo. Claramente hay una tendencia en la enfermedad a complicarse mucho más con la edad, pero las personas jóvenes tampoco son inmunes a esto, donde el 20% de las personas jóvenes, de 20 a 44, terminan hospitalizadas o en cuidados intensivos y algunas pocas también van a morir. Entonces, no es para nada para despreciar este virus y definitivamente no es la gripe común. Ahora voy a hablar un poco de un reporte que subió el día de ayer Italia, 22 de marzo, a su página oficial, creo que es del Ministerio de Salud de Italia, donde muestra un montón de estadísticas de los casos analizados hasta esa fecha que ocurrieron en el territorio de este país. Acá lo que vemos en este gráfico es uno muy similar al que vimos para China, en el trabajo o en el reporte que distribuyó la OMS de un equipo que mandó a China, que sacó alrededor del 15 de febrero, en donde las barritas más claritas, el celeste más claro, lo que nos está indicando son los casos confirmados a lo largo de los días, y las barritas azules es, por ejemplo, si tengo un caso confirmado acá, ¿qué fecha es?
el 18 de marzo se le preguntó a esa persona cuándo le habían comenzado los síntomas. Entonces la persona te dice, no, me comenzaron el 10 de marzo. Entonces esa persona se la pone el 10 de marzo en las barritas azules oscuras. Entonces tenemos en las barritas claras los casos confirmados, en las barritas azules los casos por comienzo de los síntomas. Y vemos un patrón similar a lo que ocurrió en China, en donde hay un desfasaje entre los casos confirmados y los casos reales que tenés. Donde los casos confirmados en realidad es una ventana a los casos, una ventana al pasado, a los casos reales que tenías alrededor de 10 días atrás. Y en el caso de Italia, si vemos que ahora estamos aproximadamente en el pico, esta bajada acá es porque te dicen ellos que tengas cuidado con lo que está recuadrado en estos rectángulos, porque debido a que son datos muy recientes, pueden no haberse computado todavía y demás. Así que si asumimos que Italia viene manteniendo en los últimos días más o menos el número de casos confirmados por día, entonces podríamos asumir que estamos en el pico en Italia de casos por día. Y si lo comparamos con el pico de personas según el comienzo de los síntomas, que fue alrededor del 9 de marzo, y el pico ahora está siendo alrededor del 22 de marzo, hay unos 13 días de desfasaje entre los casos confirmados y los casos reales. Algo muy similar a lo que pasó en China, que donde había unos 12 días de diferencia entre los casos confirmados y los casos reales que tenían, que era lo que hacía que, como era una curva exponencial, China, que cerró la provincia de Hubei, que era donde estaba ubicada Wuhan, los casos confirmados eran 450 al momento de la de que comienzo de la cuarentena, el 23 de enero, pero si vos veías los casos reales, que lo veías por el día de comienzo de los síntomas, que es son estas barritas de color azul oscuro, lo que observabas era que para el momento de que arrancó la cuarentena en Hubei, el 23 de enero, donde había 450 casos confirmados, había en realidad alrededor de 3.000 casos reales dando vueltas por la provincia, que solamente lo supimos a posteriori eso, no teníamos forma de saberlo en el momento porque el dato que tenés en el momento son los casos confirmados. Y bueno, se ve un patrón muy similar en Italia. Después, otro gráfico que muestra en este reporte es el porcentaje de infectados según edad, donde vemos que las personas de 0 a 18 de vuelta representan un porcentaje bastante chico. Lo que, en mi opinión, lo que podría estar pasando acá es que este porcentaje esté bastante subestimado, porque hay bastantes trabajos que muestran que las personas de menores de 20 muchas veces le viene la enfermedad muy leve, entonces como los síntomas no son suficientes para que termine una clínica, no terminan siendo testeados o son asintomáticos directamente. Y entonces para mí se está subestimando mucho por eso, porque a los menores de 20 no se los testea porque los síntomas son muy leves. Después, el 25% de los infectados está en el rango de edad de entre 19 y 50. El 37,7% está en el rango de entre 51 y 70. Vemos un aumento, mayor porcentaje de infección a mayor edad, el mismo patrón que siempre. Y el 36% es de personas de más de 70 y la edad media de los casos es 63 años. O sea, de vuelta, lo mismo. El mismo patrón afecta más fuertemente a personas de mayor edad, pero las personas jóvenes, que son este grupo, 19-50, no son inmunes a este virus. Pueden ser afectadas por este virus, pero tienen un porcentaje de mortalidad bastante menor que las personas más mayores. Después, lo que se ve acá es el porcentaje de mortalidad que venimos analizando siempre en cada rango de edad, y acá el porcentaje de que las muertes de un rango de edad representan respecto a las muertes totales. Lo que me parece más interesante ver es esto, el Case Fatality Rate, que es el porcentaje de mortalidad según edad, para comparar con China y Estados Unidos, donde tenemos de 0 a 9 no hay muertes en Italia, de 10 a 19 no hay muertes en Italia, de 20 a 29 no hay muertes en Italia. Recordamos que en China y Estados Unidos era un porcentaje de muerte muy bajo en este rango de edad. De 30 a 39, 0,3, o sea, estas personas mueren poco todavía con el virus. De 40 a 49 hay un aumento, pero sigue siendo menor a 1%. Acá de 50 a 59 ya es 1,3. Es un porcentaje ya bastante importante. Y de 50 a 59 a el rango de edad de 60 a 69 pega un salto tremendo, donde ya pasa a ser 5%. Ahí estamos hablando de palabras mayores, una enfermedad infecciosa altamente contagiosa que mata el 5%, ya es algo totalmente distinto. Y bueno, el 70-79 se triplica y en 80 y 89 de vuelta tiene un salto importante y más de 90, bueno,
ya el porcentaje de mortalidad más o menos se mantiene. Este gráfico te divide a las personas infectadas según la severidad de los síntomas, donde tenemos un 6% de las personas que son asintomáticas, un 14% que son sintomáticas pero no se especificó qué síntoma tenían, y un 10% que son paucisintomáticas. Esta palabra en inglés lo que quiere decir es que tienen un solo síntoma, un dolor de garganta o fiebre o algún síntoma de este estilo. Me parece lo importante acá destacar es el porcentaje de asintomáticos, que en Italia se está testeando mucho, por lo que entiendo. Un 6% de asintomáticos sigue para mí, por más que Italia está testeando mucho, para mí sigue siendo una subestimación. Tiene que haber más asintomáticos acá. Y me parece que la clave está en los menores de 20, que no se testean mucho porque presentan una forma muy leve de la enfermedad, entonces nunca se termina testeando a ese grupo de edad. Y para mí eso podría aumentar bastante más el porcentaje de personas asintomáticas y explicaría cómo a Italia se le escapó también un poco tanto eh, esta enfermedad y cómo le explotó el número de infectados en la cara así de manera tan tremenda. Después tenemos que el 42% termina con la versión leve de la enfermedad, leve a moderada, perdón, donde terminan o con un pequeño resfriado, un dolor de garganta, un poco de fiebre o una neumonía de 2 a 3 semanas, pero que no requiere internación. Y después tenemos que el 22% de las personas termina con la versión severa, es decir, que tienen que ser hospitalizadas y tienen que ponérseles oxígeno y tienen que ser monitoreadas por un médico. Y el 4,7% termina en condiciones críticas, es decir, que tienen que ser intubadas, tienen que estar conectadas a un respirador artificial y todos los cuidados intensivos que ello conlleva. Y lo bueno que está ocurriendo en Italia ahora, que me da un poco de esperanza en esto, porque la verdad, la mayoría de nosotros somos descendientes de italianos acá en Argentina, y la situación que están viendo allá es tremenda. O sea, los médicos están tomando decisiones de quién vive y quién muere todos los días. Es una situación de medicina de guerra totalmente, con los hospitales y las clínicas totalmente desbordadas de pacientes durmiendo en los pasillos, en el piso, en colchonetas, en lo que encuentren, totalmente hacinadas dentro de las clínicas porque no dan abasto de la cantidad de enfermos que tienen. Y entonces da un poco de esperanza y empieza a verse la luz al final del túnel para Italia, por suerte, en el que el número de muertes por día parece que no estaría aumentando. Yo esperaría que esto siga una progresión así, que permanezca constante durante algunos días y comience a bajar lentamente a medida que pasa el tiempo en Italia. Lo cual es tremendamente bueno, porque quiere decir que la cuarentena está haciendo efecto, que si no recuerdo mal, Italia comenzó su cuarentena hace una semana, alrededor de una semana, y comenzó el estado de sitio hace alrededor de 3 días. Y nada, quiere decir que la cuarentena funciona y que probablemente la situación de Italia comience a mejorar en el corto plazo.